Bien, vamos a comenzar entonces el tema número 8, que corresponde a los patrones eh, de herencia no mendelianos, es decir, son patrones de herencia no clásicos que no se rigen por los postulados de Mendel. En este tipo de herencias son sumamente raras, ¿ok? Y vamos a ver estos, los más relevantes. La herencia mitocondrial, el mosaicismo germinal, la disomía uniparental, la impronta genómica y la anticipación génica. Estos patrones fueron descritos o han venido estudiándose desde los años 90 para poder darle respuesta a situaciones en las cuales no se podía, digamos, explicar a través de los mecanismos hereditarios clásicos. La herencia mitocondrial, que es el primer elemento que el primer patrón que vamos a revisar, es una afectación en la cual básicamente se heredan mitocondrias que portan una mutación. Las mitocondrias son organelas intracitoplasmáticas que básicamente su función principal es ofrecer a la célula energía en forma de ATP. Entonces, ¿cuáles son los órganos que tienen mayor densidad de mitocondrias? Bueno, cerebro, el músculo externo, músculo cardíaco, retina, hígado, riñón, páncreas, sistema hematopoyético, sistema auditivo interno y el sistema digestivo. Las mitocondrias poseen ADN, o el ADN mitocondrial es un ADN eh, extranuclear. El ADN nuclear es el ADN genómico, el que ustedes conocen, la doble hebra que corre en sentido antiparalelo. El ADN mitocondrial es un ADN de cadena sencilla, circular, que está formado por 16.569 pares de base y codifica a 16, 18 genes. ¿Okay? Básicamente, nosotros heredamos las mitocondrias de la madre, puesto que las mitocondrias en el espermatozoide se ubican en el elemento axial. Entonces, cuando el soma del espermatozoide toca la zona pelúcida del ovocito, este permite la entrada del soma del espermatozoide, pero no de la cola. Entonces, siempre, básicamente, nosotros tenemos todas las mitocondrias de origen materno. ¿Okay? Entonces, cuando hay un pool de mitocondrias afectadas en una mujer, ella le va a transmitir esa patología, esa condición a todos sus hijos independientemente el sexo. ¿Ok? Esta herencia o este patrón hereditario, vea que se transmite de manera vertical, ¿ok? Afecta tanto a varones y hembras, pero los varones, por lo que comenté anteriormente, no transmiten la enfermedad, puesto que las mitocondrias que ellos poseen, en este caso afectadas, pues no se la transmiten a sus hijos, bien sea varones o hembras. Entonces, el ADN mitocondrial, vean que en este caso una persona afectada se casa con una mujer y todos sus hijos están normales. Sin embargo, cuando una mujer afectada se cruza con un hombre sano, toda su descendencia, independientemente si son varones o hembras, van a estar afectados. Existe una condición, ¿ok? Clásica de esta enfermedad, que es la neuropatía óptica de Leber, en la cual hay pérdida progresiva de la visión, hay trastornos a nivel del sistema nervioso central, ¿okay? Puede haber retardo mental y justamente la afectación en este caso es mucho mayor a nivel cerebral y retiniano. El otro patrón que vamos a ver es un patrón también bastante raro. Son mutaciones que ocurren a nivel de células germinales. Acuérdense que nosotros disponemos de células somáticas, ¿ok? Y células germinales. Entonces, cuando hay una mutación a nivel del ADN de un primorio germinal, el individuo va a estar como un mosaico. Es decir, va a tener una línea celular afectada y otra línea celular normal.
El problema es que, o el detalle está, este individuo fenotípicamente va a ser normal, su pareja también va a ser normal. Ellos, si le hacemos análisis de ADN en su soma, no vamos a encontrar ningún tipo de situación. ¿Qué sucede? Que cuando esta pareja comienza a tener descendencia, ok, vean como en este caso, este ejemplo, este caballero normal, sano, no tiene ninguna condición patológica, se cruza con una mujer sana y tiene un hijo, digamos, con achondroplasia. ¿Ok? Pudiéramos decir que esto es una mutación novo. Pero este señor, digamos, termina esta relación y se vuelve a unir con otra chica y tiene otro hijo con las mismas características del anterior, otro niño con neoplásico. Entonces ya esto comienza a abrir una sospecha de que puede ser, oye, no, es sumamente raro que hayan dos mutaciones de novo con un padre común, pues. Entonces comienza a hacer análisis de ADN tanto en las células, en este caso, si se sospecha del padre, entonces se hace un análisis de ADN buscando la mutación, se fecundan óvulos, ¿okay? Se toman, digamos, se deja hasta el estado de mórula, acá se extrae una célula y se lleva a análisis genético. Si está presente la mutación, pues el padre tiene un mosaicismo germinal. Y cuando veamos la sesión de terapia génica, hay herramientas que le permiten a la pareja pues, poder tener hijos completamente sanos sin ser portadores de mutaciones. Otro de los patrones de herencia no clásicos es la disomía uniparental. Y acá se tienen que dar varios eventos. Es un patrón de herencia bastante poco común, que es muy raro, y es la herencia de dos espermatozoides, de dos genes que provienen de un mismo padre. Normalmente, para cada característica que nosotros tenemos un gen que heredamos del padre y un gen que heredamos de la madre. ¿Ok? En este caso, son dos genes que provienen de un solo padre. La disomía uniparental se clasifica en dos. La heterodisomía uniparental y la isodisomía. La heterodisomía uniparental, en los individuos heredan dos genes, ¿ok? Pero dos genes provenientes de un padre. Uno es de su abuela y otro es de su abuelo, ¿ok? Pero de un solo padre. La isodisomía es la herencia de dos genes provenientes de un padre, pero que provienen a su vez de un solo abuelo. Es decir, no es como en la anterior, que venían de los dos abuelos, no, este es un solo abuelo, digamos que va a recibir la carga genética del padre, pero de uno de sus abuelos, que bien sea, puede ser por línea materna o por línea paterna. Entonces, la heterodisomía, vean ustedes acá, en esta representación gráfica, ¿ok? Este individuo, o mejor dicho, pues la heterodisomía se da cuando se recibe de uno de sus padres dos cromosomas provenientes de sus dos abuelos. Y la isodisomía es cuando se recibe de un padre los dos cromosomas provenientes de uno de los abuelos, bien sea el abuelo o la abuela. ¿Okay? Pero hay un hecho que tiene que darse para que la disomía se dé y nazca un individuo, vamos a decir, viable. Pues. Que por una parte tiene que darse en una célula germinal que se haya producido esa, digamos, disomía uniparental, bien sea iso o hetero, pero en el otro gameto, ¿ok? Tiene que haber una nulosomía para ese gen. Es decir, tiene que haber una célula germinal que tenga ausencia de los genes
correspondiente. De manera tal de que cuando una célula germinal disómica, es decir, tiene dos genes provenientes de un padre, bien sea por iso o por heterodisomía, se cruza o es complementado, mejor dicho, una célula germinal nulisómica, pues va a completarse la carga genética, ¿ok? Pero estos genes que estamos hablando van a proceder de uno de sus padres, no padre y madre, ¿ok? Entonces, la impronta genómica es otro mecanismo eh, eh, de herencia no clásico en el cual hay una modificación del ADN si es heredado del padre o si es heredado de la madre. Este, estos dos cuadros, ¿okay? Eh, estos dos patrones de herencia, tanto la disomía uniparental como la impronta genómica, van a dar origen a dos patologías o a dos condiciones eh, muy, 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 muy eh, a dos condiciones muy establecidas. Una es el síndrome de Angelman y el otro es el síndrome de Prader-Willis. Entonces vamos a ver que son síndromes totalmente diferentes, pero que se heredan bajo estas dos condiciones, o impronta genómica o disomía uniparental. En la impronta genómica no es más que la metilación o digamos, la inactivación de una zona genética a través de grupos metilos. Es como la naturaleza silencia algunos genes, ¿ok? Entonces, eso se llama impresión. El material de ADN se modifica, ¿ok? Y hay ausencia de la expresión o de activación de una determinada zona a nivel del gen. Entonces, en la impronta genómica, ¿ok? Se dan estas dos condiciones. Síndrome de Prader-Willis y síndrome de Angelman, ¿ok? Entonces, en la cual hay una herencia, por ejemplo, estos dos patrones tienen el gen afectado está a nivel del cromosoma, hay una elección a nivel del cromosoma 15 en la zona Q1, Q12, ¿ok? Y dependiendo si es heredado del padre o de la madre, ¿ok? El cromosoma donde está el gen en esta zona es silenciado, es metilado, entonces pareciera que fuera una ausencia doble. Estos síndromes tienen características muy particulares. Si la elección, en el caso de la impronta, es de origen, a nivel del cromosoma 15, es de origen materno, ¿ok? Pero de origen paterno, se va a dar el síndrome de Prader-Willi, que tiene características muy particulares. Son individuos que nacen con una hipotonía severa, ¿ok? Luego desarrollan un apetito voraz, insaciable, desarrollan obesidad, tienen retardo mental, pero es un apetito bastante, digamos, severo. Los centros de saciedad están bloqueados y son individuos que logran hacer síndromes metabólicos, peso o obesidad mórbida. ¿Ok? El de Angelman tiene otras características. El de Angelman es una impronta de origen materno, ¿ok? A nivel del cromosoma 15. Y son, digamos, lo que llamamos nosotros los apipupi. Son individuos con cierto retardo mental, pero que tienen risas paroxísticas, son risas espontáneas sin causa aparente. Tienen algunos rasgos faciales muy sutiles, pero básicamente es esa risa paroxística lo que la caracteriza. Entonces, vean, por un lado, tienen retardo mental, por supuesto, pero no tan severo como el Prader-Willi, ¿ok?
son individuos que nacen, vean ustedes estas representaciones, son obesos, ¿ok? Son altos. Estos muchachos hay que darle apoyo, bueno, psicoterapia, pero básicamente son individuos que están todo el día con un apetito voraz, literalmente. Hay que ponerle cerradura a la nevera, a las estanterías, porque todo, inclusive hasta la basura, porque lo que encuentran se lo comen. ¿Ok? Esta, los niños con síndrome de Angelman, como les decía, las características, vean que es diferente. Aquí no hay obesidad, ¿ok? Aquí sí, en esta slide. Son niños, lo llaman happy puppies, son niños felices, con risas espontáneas, con cierto retardo mental, ¿ok? Ustedes deben de conocer este actor, Colin Farrell. Él tiene un hijo pues con síndrome de Angelman. Entonces, vean ustedes, si el efecto es a nivel paterno, ¿ok? La impronta genómica aparece el síndrome de Prader-Willi. Si fuera una disomía uniparental, fuera un síndrome de Angelman. Es el inverso. En la impronta genómica, cuando la delección o la mutación o la impronta es de origen materno, se da el síndrome de Angelman. En la isodisomía uniparental se diera el síndrome de Prader-Willi. ¿Ok? Vean ustedes, estos son estudios moleculares de este tipo, donde se señala con sondas específicas la presencia de la mutación. ¿Ok? Estos genes, tanto el de Prader-Willi como el síndrome de Angelman, están en una posición crítica a nivel del cromosoma 15 en la región 12. Están muy continuos uno del otro. ¿Okay? Bien. Este último que le voy a traer, nosotros en parte lo vimos en, en la clase de enfermedades cromosómicas, que era el síndrome de X frágil, pero realmente el mecanismo patológico, fisiopatológico de esta condición es una expansión de tripletas. ¿Ok? La expansión de tripletas, nosotros tenemos en nuestro ADN tripletas que se repiten en un número bien definido, pero cuando por efectos de de duplicación de enfermedad del ADN, ¿ok? Cuando se está en el proceso de síntesis de un ADN nuevo, la ADN polimerasa puede deslizar y aumentar el número de copias. Vean ustedes acá que para el síndrome de XQ frágil, ¿ok? Nosotros normalmente tenemos de 10 a 50 copias de esta secuencia CGG, ¿ok? Cuando esto aumenta y esa expansión va aumentando, digamos, de generación en generación, cuando pasan más de 200 copias, aparece el síndrome de XQ frágil. Esto puede darse tanto en hombres como en mujeres. Hay retardo, es más frecuente en varones, hay retardo mental, hay eh, orejas aumentadas de tamaño, hay aumento de macroquidismo de los testículos, ¿ok? Son niños con retardo mental, muy coprolálicos, ¿ok? Y el mecanismo no es cromosómico, sino es una expansión de tripletas, ¿ok? Estas son las tripletas que, como les comenté hace un ratico, eh, más de 200 copias de esta secuencia CGG trae como consecuencia el síndrome de Prader-Willi. Aquí también hay otra patología que la tenemos inclusive acá en Venezuela, que es la Corea de Huntington. En el margen oriental del lago de Maracaibo hay un pueblo, digamos, pueblo de Huntington, en el cual prácticamente todos sus habitantes están afectados por esta condición. A diferencia del síndrome de XQ frágil, la tripleta que se repite es CAG. Y
para que justamente haya una expresión patológica de este síndrome, tiene que haber más de 36 repeticiones. ¿Ok? Mientras más repeticiones tenga, el momento de aparición de los síntomas del síndrome va a ser mucho más temprano. Por ejemplo, el que tiene 20, en el caso de Kiko Fran, 200 repeticiones, o el que tiene, por ejemplo, 40 repeticiones y su descendencia tiene 60, si el padre comenzó la sintomatología a los 30, el hijo lo puede comenzar a los 27. O sea, mientras más repeticiones tenga, el inicio de los, de los elementos clínicos va a ser mucho más temprano. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta Corea de Huntington? Esto no fue una mutación. De hecho, hay tres poblaciones de Corea de Huntington, una en Estados Unidos, una en Francia y una en Venezuela. En la época de la colonia, recuerden que Maracaibo, Estados Unidos, bueno, no era la capitanía de Maracaibo en aquella época, tenía un comercio muy activo y un inglés joven llegó a las costas venezolanas pues, a iniciar comercio acá y se quedó. Él portaba esta enfermedad de Corea de Huntington. Eh, pues claro, al llegar acá, pues se cruzó con una cantidad interesante de indias. Y luego, acuérdense que en aquella época reinaba un poco el oscurantismo de la iglesia. Comenzaron a observarse individuos descendientes de este inglés con ciertos movimientos poco comunes en la época. Y entonces la iglesia pensó que eran individuos que estaban poseídos y los aisló. Entonces prácticamente ellos fueron cruzándose entre ellos y bueno, pasaron los siglos y todavía permanece en el Zulia esa población de Huntington. Lo pueden buscar por las redes y ampliar un poco más la información. Entonces básicamente estos son los eh, mecanismos de herencias no clásicos. Recuerden que no siguen las leyes de Mendel y explican pues la presencia o explican algunos cuadros clínicos sumamente raros. Espero que hayan sido lo más claro esta clase y cualquier cosita pues abrimos la sesión de preguntas.